¿Qué onda a todos? Bienvenidos a tu fórmula. Seguimos con las emociones que nos dejó el Gran Premio de Brasil, en donde vimos, desde mi punto de vista y de lo que yo he visto de Fórmula 1, una de las actuaciones más impresionantes y brutales en la historia de la Fórmula 1 por parte de un piloto en particular. Por supuesto me estoy refiriendo a Lewis Hamilton, y no por lo hecho únicamente el día de la carrera, sino también por lo que hace en el Sprint Race. Si sumamos todas sus penalizaciones, las dos penalizaciones que le pusieron a lo largo del fin de semana, de lo cual ya platicamos en otro video, al británico, lo penalizan 25 posiciones. Y entre el sprint y la carrera acaba remontando para ganar el Gran Premio. De verdad, lo repito, una de las actuaciones más impresionantes y tremendas que yo he visto por parte de un piloto en la historia de la Fórmula 1. Por lo que hoy, en este video, vamos a enfocarnos específicamente a todas las cosas que fue haciendo el británico, el 7 veces campeón del mundo, para lograr estas remontadas, tanto en el Sprint Race como en la carrera. Por supuesto, tenemos que mencionar que para lograr estas remontadas, las dos que hizo, fue muy importante también que se pusiera a punto su monoplaza. Un circuito en donde anteriormente, en 2019, la última vez que se corrió, Mercedes no lo había tenido tan fácil, pero para este GP sí lo hicieron. Y no solamente por el componente que le cambiaron a Lewis Hamilton, que fue el motor de combustión interna, por lo que fue penalizado 5 posiciones, sino también porque lograron poner a punto este monoplaza. Tuvo un excelente balance entre los neumáticos delanteros y traseros, algo que suele ser muy difícil que consigan en Brasil por las altas temperaturas. Mantener temperatura a punto los neumáticos traseros suele ser un desafío. Eso y la tracción sobre todo que obtiene el W12 para salir de las curvas 3 y 12 fueron las claves para que Lewis Hamilton tuviera un monoplaza en condiciones de llevar a cabo estas dos remontadas. Vámonos entonces con el Sprint Race. El británico iba a arrancar de último lugar después de ser descalificado de las qualis por el tema que hubo con el sistema de DRS. Entonces el 7 veces campeón del mundo iba a arrancar desde atrás de la parrilla. Y es que desde la largada Hamilton sale con todo, bestialmente sale, y gana 4 posiciones. Él ataca por derecha para de esta manera rebasar a ambos Haas y también a ambos Williams antes de llegar a la primera curva. Y también luego, más tarde, en esta misma primera vuelta del Sprint Race, en la curva 15 logra pasar al Aston Martin de Lance Stroll, por lo que en menos de una vuelta el británico ya había escalado 5 posiciones. El punto en el que Hamilton de este circuito de Interlagos encontró y fue su favorito para llevar a cabo estos rebases fue saliendo de la curva 15, la última del circuito, para entrar a la recta principal. Él en la mayoría de las ocasiones atacó por derecha para llevar a cabo estos rebases, aunque en algunas ocasiones también lo hizo por izquierda. Para darnos una idea, los pilotos que acaban rebasando en un intervalo de 17 vueltas, que es casi toda la Sprint Race, fueron en la vuelta 3 a Yuki Tsunoda, en la 4 Antonio Giovinazzi, en la 7 ahora lo hace por izquierda para pasar a Alonso, en la 12 y en la 14 otra vez lo hace por derecha para pasar a Ricciardo y a Vettel respectivamente, y luego tanto en la 15 como en la 16, ahora atacando por el lado izquierdo, pasa a Ocon y a Pierre Gasly. Entonces escalando posiciones de manera tremenda, y todos estos rebases que menciono son saliendo de esta curva 15. Para el final de la vuelta 17 ya se encontraba en la 7ª posición. Su siguiente adelantamiento lo hizo hasta la vuelta 20, y en esta ocasión lo hizo en otra parte del circuito de Interlagos que también se presta para hacer los rebases. Es después de la segunda recta y para llegar a la curva 4. Así lo hizo en el giro 20 entonces sobre el Ferrari de Charles Leclerc. Y ya cuando parecía que es en la posición que se iba a quedar el británico en P6, ya quedaban, en la Sprint Race tuvo 24 vueltas, y a pesar de que él empieza a recortar distancias sobre Lando Norris, parecía que ya no iba a avanzar más posiciones. Para el último giro tal cual, vuelta 24, primera curva, lanza un ataque tremendo sobre Lando Norris por dentro, por izquierda para tomar esta primera curva y logra rebasarlo. Hasta en la última vuelta acabó siendo adelantamientos Lewis Hamilton, y entonces consigue así la posición número 5 para finalizar este Sprint Race o Sprint Qualifying, lo que lo iba a llevar a largar en la 10ª posición para el Gran Premio del domingo, debido a la penalización que tuvo de 5 puestos en la parrilla de salida de la carrera del domingo por haber cambiado nuevamente su motor de combustión interna. Nuevamente para la carrera del domingo el británico era crucial que tuviera una excelente largada, y lo volvió a hacer. Otra vez salió como toro, salió como bestia. Al principio, en esta ocasión ataca por izquierda para en la largada rebasar a Esteban Ocon. Después, en el mismo primer giro, para la curva 6, nuevamente otra vez por izquierda, hace lo propio y adelanta a Pierre Gasly. Y antes de que finalizara este primer giro,
vuelve en su punto favorito de adelantamientos en el circuito de Interlagos, que es saliendo de esta curva 15, como ya lo había mencionado, para entrar justamente a la vuelta 2. Por derecha vuelve a atacar para rebasar a Sebastian Vettel. Esto, sumado a que Lando Norris, por su incidente, termina cayendo hasta la última posición prácticamente, hacen que en un giro, nada más en un giro, Lewis Hamilton ya haya escalado cuatro posiciones y se ponga en P6. Para la vuelta 3, antes de llegar a la curva 1, hace un adelantamiento sobre Carlos Sainz, lo cual coloca a británico en P5. Por lo que entonces el 7 veces campeón del mundo ya había hecho 4 adelantamientos, escalado 5 posiciones, en los casos 3 giros, y todo esto lo había hecho sin necesidad de DRS. Por lo que entonces ya para las siguientes vueltas que se habilita el DRS, todavía lo iba a tener más sencilla el 7 veces campeón del mundo. Para finalizar el giro 3 y entrar al 4, nuevamente saliendo de la curva 15, ataca por izquierda ahora Charles Leclerc y lo coloca en P4. 2 vueltas más tarde es cuando Valtteri Bottas iba a dejar pasar al británico para seguir de acuerdo a la estrategia que tenía Mercedes, lo cual entonces en 5 giros ya metían al 7 veces campeón del mundo en el podio, cuando el tipo había arrancado de 10 y el sprint lo había arrancado de último. Para la vuelta 5 de la carrera del domingo ya estaba Lewis Hamilton en posiciones de podio. Increíble lo que nos estaba regalando el británico. Y aquí entonces es cuando empezaría la batalla con sus verdaderos rivales, que son los dos Red Bull, tanto el de Max Verstappen como el de Sergio Pérez. Hubo 2 safety cars en esta carrera, sobre todo en esta primera parte de la carrera, lo cual hacen que Sergio empiece a tener problemas con Hamilton acercándosele mucho, sobre todo después del primer safety car. Sin embargo, el mexicano logra sobrevivir. Después del segundo safety car, que en esta ocasión fue virtual, también logra despegarse el mexicano un poco más cómodo. Pero lo que era un hecho es que él tenía atrás a Lewis Hamilton con un ritmo tremendo que nos había exhibido a lo largo de todo el fin de semana. Por lo que el propio tapatío pide por radio que Max Verstappen no se le aleje tanto y que se ponga a distancia de DRS para que Checo pudiera ser más rápido y así pudiera defenderse mejor de Hamilton, que ya le estaba oliendo la nuca prácticamente. Y el punto cumbre de este duelo entre Checo y Hamilton sucede en la vuelta 18. En la vuelta 18 el británico ataca por fuera al llegar a la curva 1 y logra rebasar a Sergio Pérez. Sergio, sinceramente, sin poner mucha resistencia, sabiendo que iba a rebasarlo, pero Checo tenía un as bajo la manga, y es que en la segunda recta, para llegar a la curva 4, el mexicano hace lo propio y recupera la posición sobre el británico. La gente emocionada, yo gritando, todo el mundo al filo del sillón, y en Interlagos la gente gritando, aplaudiendo. Sin embargo, era demasiado el ritmo que traía Lewis Hamilton, lo que estaba haciendo con ese W12, por lo que nuevamente, una vuelta más tarde, en el giro 19, en esa misma curva 1, es cuando Hamilton ya logra pasar a Checo, y Checo ya sin ninguna posibilidad de contestar, muy probablemente porque para haber recuperado esa posición una vuelta más tarde usó demasiada batería y demasiada energía de su monoplaza. Entonces Hamilton, la verdad, sin muchos problemas, el mexicano hizo lo que pudo, logra pasar a Checo y empieza su cacería entonces sobre Max Verstappen, que en ese momento el neerlandés se encontraba a un poquito más de 3.5 segundos del británico, por lo que entonces iba a empezar otro factor clave en esta carrera, que iban a ser la estrategia de ambos equipos y cuándo y por qué neumáticos iban a parar a boxes. El que decide atacar primero es Mercedes, con Lewis Hamilton haciendo su primera parada en pits en la vuelta 27. Max Verstappen hace su parada un giro más tarde en la vuelta 28, y cuando sale el de boxes, Hamilton se encuentra atrás de él a 1.5 segundos. Es decir, nada más con esta vuelta de diferencia que paró antes el británico, le acabó recortando 2 segundos a Max Verstappen, y eso porque cuando sale Max, Hamilton justamente está rebasando en la segunda recta del circuito a Daniel Ricciardo, y por eso es por lo que se mantiene 1.5 segundos. Si no hubiera tenido a Daniel Ricciardo, en una de esas acaba haciéndole el undercut tal cual en una vuelta. Por lo que entonces Max Verstappen, ya viendo cómo estaban las cosas, le dice por radio a ese equipo que no pueden volver a permitir que Hamilton les haga un undercut y que tienen que ser los de Red Bull los que lancen el ataque primero con la segunda parada pits. Y así lo hace en la vuelta 41. Verstappen hace su segunda parada boxes, y en esta ocasión Hamilton se tarda 3 giros más en hacer la suya. Él quería que le pusieran neumáticos medios, sin embargo Mercedes acaba optando por ponerle los blancos duros, algo a lo que Hamilton se acaba quejando y no lo acaba de convencer, pero que al final acabó
resultando. Igual Valtteri Bottas hacía lo propio, mientras quejándose también con Mercedes de la estrategia que estaban siguiendo, ya que el finlandés estaba convencido de que ellos tenían un 1-2 fácil, a pesar de que aún así es beneficiado Valtteri Bottas por un virtual safety car que le permite hacer una parada en pits, y es lo que lo acaba haciendo que rebase a Sergio Pérez y que pueda subirse al podio en la tercera posición. Pero vamos regresando a Lewis Hamilton y a la persecución que estaba teniendo sobre Max Verstappen. En la vuelta 47 ya se encontraba a 0.5 segundos de Max Verstappen. Y en la vuelta 48 es cuando lanza su primer ataque al llegar a la curva 1. No es un ataque tan violento, por lo que Max Verstappen puede defenderlo de buena manera. Pero para la curva 4 de esa misma vuelta es cuando se lanza con todo Lewis Hamilton, y Max Verstappen defendió con el cuchillo entre los dientes, lo cual acaba provocando que ambos tipos, llanta con llanta, se acaben saliendo del circuito y empiece otra de las polémicas de la carrera sobre si esa maniobra de Max Verstappen, en la que Hamilton al principio de esta curva 4 está ligeramente por delante, pero como Max frena tarde acaba luego poniéndose por delante y ambos acaban saliéndose de la pista sobre si esa maniobra era ilegal o no. La mayoría, yo lo que he escuchado, salvo ciertas opiniones en específico, es que fue ilegal según el reglamento y que tuvo que haber sido penalizada. Yo estoy de acuerdo, yo creo que tuvo que haber sido penalizada conforme al reglamento. Sin embargo, apoyo que la FIA no lo haya hecho, ya que para mí tienen que dejarlos correr, que es justamente lo que Christian Horner le estaba diciendo a Michael Masi por radio. Déjenos correr, déjenos correr. Let them race. That's all about let them race. Pero entonces no hubo necesidad de mayor investigación, no se penaliza a Max, y Hamilton seguía entonces con la cacería sobre el RB16B de Verstappen. En la vuelta 58 nuevamente Max Verstappen haciendo todo lo que podía para defender su posición con Lewis Hamilton en la recta principal. Él cambia de dirección de línea de carrera, por así llamarlo, 3 veces, algo que también es ilegal, lo cual hace que cuando Hamilton lance su ataque nuevamente por fuera en la curva 1, lo pueda defender de buena manera Verstappen. Una maniobra por la que posteriormente iba a ser advertido con banderas blancas y negras, que quién sabe qué hubiera pasado si el resultado de la carrera hubiera sido otro. A lo mejor lo hubieran penalizado también a Verstappen por esa maniobra. En la vuelta 59 es cuando este duelo llega a su fin. Lewis Hamilton, para llegar a la curva 1, amaga por izquierda, por dentro, pero amaga que va a lanzar su ataque, ni siquiera lo lanza, pero eso es suficiente para que Max Verstappen tenga que corregir y entonces salga mal de la curva 1, lo cual provoca que Lewis Hamilton salga de mejor manera de esta primera curva. Hamilton, amagando que iba a ser un ataque como el que le hizo a Lando Norris en la última vuelta del sprint, le basta para que entonces Verstappen, al corregir, no salga tan bien de la primera curva. Hamilton sale muy bien, por lo que entonces para la curva 4 Hamilton, con mucho mejor tracción, acaba rebasando a Max Verstappen, poniéndole fin a las posibilidades de que el neerlandés gane el Gran Premio de Brasil. Hamilton todavía declara después de la entrevista que tras la maniobra que le hace Max Verstappen le sorprende cómo todavía le quedaban neumáticos y todavía quedaban varias vueltas por correrse el Gran Premio, por lo que Hamilton empieza a rodar un paso tremendo y acaba cruzando la bandera a cuadros, no solo en primer lugar, tras haber sido penalizado durante todo el fin de semana en 25 posiciones, sino con una ventaja y con un colchón de más de 10 segundos sobre Max Verstappen, consagrando así una de las victorias y de los fines de semana en general más impresionantes que yo he visto en la historia de la Fórmula 1 y encendiendo aún más el campeonato de pilotos 2021 para las últimas 3 carreras. Se viene un final tremendo y digno a la temporada que hemos tenido. Yo les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales como @tuformula_1, que se suscriban al canal, que le den like, que compartan los videos, que se metan a nuestra página web www.tuformula.com.mx, que nos escuchen en Spotify porque ya tenemos podcast, y que estén al pendiente porque para estas últimas 3 carreras estaremos con todo y generando contenido. Esto es Tu Fórmula.